la más cordial bienvenida al doctor Carlos Vázquez, desde luego agradeciéndole el tiempo, la dedicación. Agradezco sinceramente. Esta plática, pues bien, la he titulado La problemática socioambiental en la región del Alto Golfo de California, porque esta plática la voy a justificar, dado que la región del Alto Golfo de California ha sido interés en particular, pues he trabajado mucho en esta área. He trabajado desde la parte ambiental, estudiando la ecología de pesquerías, hasta lo que últimamente he desarrollado, un estudio del impacto de las políticas públicas en la región. He trabajado con modelos socioeconómicos, cómo es que las comunidades toman sus decisiones a partir de la dotación de bienes y servicios ambientales en esta región. Es una región muy especial, muy especial. Está enfrentando ahorita actualmente una situación crítica para las comunidades, una situación que realmente considero que pone en riesgo a los habitantes, pero también es una región de muchísimo interés nacional e internacional, pero también es una cuestión muy sui generis por la participación de muchos organismos, la intervención de muchos países en esta región. Bien, les decía que esta plática la he estructurado de tal forma que parto de un contexto teórico en el cual pretendo construir la relación que hay entre medio ambiente y economía. Es decir, cómo es que se incorporan en la economía los bienes y servicios ambientales. Para después aterrizar discutir esta propuesta del desarrollo sustentable y tratar de considerar en esta propuesta de desarrollo sustentable las generaciones futuras. ¿Por qué? Por la misma propuesta del desarrollo. La misma propuesta incorpora las generaciones futuras y para esto hay que discutir el futuro. Y después ya entrar en materia de lleno con la región. Entonces, si me permiten, empiezo. Les decía que es necesario considerar todos aquellos bienes y servicios que se incorporan a la economía. Pero para que se incorporen estos bienes y servicios a la economía deben de tener ciertas características, ¿no? Vamos a considerar los bienes y servicios, todos los componentes de la biosfera, aquellos recursos que pueden incorporarse, pero ¿por qué? Porque pueden ser útiles. Al considerarse útiles, entonces pueden ser apropiados, es decir, se les asigna un derecho de propiedad. Estos derechos de propiedad son legitimados mediante instrumentos formales considerados por la sociedad, que pueden ser leyes, normas, dictámenes, etcétera, y que le dan un claro derecho de uso a aquellos que se apropian de estos recursos. Pero estos recursos, además de ser útiles y pueden tener claramente definidos sus derechos de propiedad, pueden ser valorados. Es decir, en términos de la utilidad que tengan y la clara definición de sus derechos de propiedad, les impongo un valor. Al imponérsele un valor, pues ya puedo ponerlos en ciertos mercados, ¿no? Muy bien, entonces, estos bienes y servicios que cumplen con estos criterios, que son directamente útiles, además tienen un valor que son apropiados, son los que se incorporan a la economía a través de este precepto que tiene la economía clásica de considerar al medio ambiente como la base y que solamente es el que provee bienes y servicios como insumos ambientales a la economía. Entonces,
estos bienes y servicios ambientales que son útiles, apropiados y tienen valor se consideran para ingresar a la economía mediante los nexos económicos y después de procesarlos se generan flujos de residuo a la economía. Flujos de residuo que si no sobrepasan la capacidad de resiliencia del sistema se vuelven a incorporar al medio ambiente. Se incorporan al medio ambiente para volver a cumplir con la función de insumos para la economía. Estos bienes y servicios se incorporan a la economía mediante el mercado, es decir, donde se dan el intercambio de bienes y servicios a través de la oferta y la demanda. Es decir, por ejemplo, en una población, la población hace demanda de bienes y servicios, mientras que el medio ambiente tiene una capacidad de ofertar servicios. Es decir, por ejemplo, la sociedad demanda energía, espacio para recreación y vida animal, espacio para desechos y además calidad en el espacio para habitar. ¿Por qué? Porque esto en conjunto dan calidad de vida a la sociedad a partir de una oferta del medio ambiente. Lo que ofrece el medio ambiente es la capacidad de extraer recursos, la amenidad, la capacidad de asimilación del sistema y el espacio para habitar. La resolución de esta oferta y demanda se da a través del mercado, pero también se puede dar una solución a través de las decisiones políticas. Pero estas decisiones políticas y además del mercado no están libres de problemas y estos problemas pueden ser tanto en el medio ambiente como traducidos como el agotamiento de recursos o sobreexplotación, la pérdida de amenidad, la contaminación ambiental y las decisiones políticas pueden generar problemas urbanos, inequidad o violencia. Digamos que este esquema que les presento se puede representar a través de un análisis de matriz de insumo-producto. Esta matriz de insumo-producto lo que hace es que refleja la relación entre industrias y mercancías. Es decir, cómo es que los sectores económicos se relacionan con otras industrias a través del mercado. ¿Por qué? Porque hacen demanda de bienes y servicios o insumos a ciertas entre industrias, y digamos que la economía clásica sería esta región en la que están las letras en negro. Las letras representan los coeficientes que determinan los valores multiplicativos del intercambio que se da o los efectos multiplicadores del intercambio que se da a través de las industrias que demandan a otras industrias bienes y servicios. Pero este esquema no es, digamos, reflejo real de la economía. ¿Por qué? Porque está solamente partiendo de la idea de la economía clásica, es decir, como arriba lo presentado, estamos considerando solamente al medio ambiente como un proveedor de insumos. Haría falta considerar el efecto que tiene el mercado sobre el medio ambiente. Para esto hay que considerar las externalidades que se generan por el mercado. Y en esta contabilidad, para que sea una contabilidad completa, es necesario considerar los valores que tienen los bienes y servicios ambientales en el medio natural y también incorporar las externalidades que pueden ser en términos de emisiones de residuos al medio ambiente. Entonces, esta sí sería una matriz de insumo-producto de una economía completa. ¿Por qué? Porque estamos considerando las relaciones comerciales entre la demanda de bienes y servicios que se hacen entre industrias y los efectos sobre el medio ambiente de estos procesos económicos. Bien, la actividad económica tiene enfrenta ciertas características. Por ejemplo, sobre todo es el conflicto entre las necesidades, es decir, la demanda y la oferta. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas. La sociedad siempre está creciendo, siempre existe demanda de bienes y servicios, pero hemos visto que los recursos tienen límites. O sea, aquellos recursos que considerábamos inagotables realmente enfrentan procesos de agotamiento. Quizás en tiempos geológicos
pues podríamos considerarlos que son inagotables, pero tienen cierta capacidad de degradación, digamos, por la simple teoría de la termodinámica, ¿no? Es decir, aquí valdría la pena revisar conceptos y relaciones que existen entre función de producción y el valor futuro. Sí, así, entonces, estos modelos de relaciones de oferta y demanda, pues tienen mucho que ver con el desarrollo, con las políticas de desarrollo regional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma idea del desarrollo regional no incorpora a veces los efectos multiplicadores que existen entre las regiones, ¿sí? Entonces, para tener una visión más holística de los recursos naturales, debe haber un marco más amplio del ciclo ecológico o del medio ambiente dentro del paradigma de sustentabilidad, que antes estaba totalmente fuera del análisis. Es decir, podríamos decir que estamos en un esquema parecido a este. En un esquema en el que podríamos explicarlo a través de estos elementos. El desarrollo económico expresado como el Producto Interno Bruto, el empleo, la degradación ecológica y la pobreza. Parecería que estamos en este esquema en el cual el desarrollo económico es tal, pero que no da suficiente empleo o generar el pleno empleo para aumentar la riqueza y así disminuir la pobreza, disminuyendo la degradación ecológica. Pues lo ideal es pasar al siguiente punto, es decir, aumentar la riqueza a través del desarrollo y el crecimiento del Producto Interno Bruto para generar más riqueza a través del empleo neto, y así la pobreza disminuye, pero también disminuiría la degradación ecológica. Lo hipotético es una situación hipotética que tendríamos riqueza plena con empleo total, la degradación ambiental y la pobreza pues sería nula. La degradación ambiental prácticamente es imposible, dado estos principios de la termodinámica y la entropía, siempre habrá en cualquier proceso económico degradación ambiental. Muy bien, esto parece ser que es donde estaríamos, ¿no? Una economía clásica en la cual tenemos el Producto Interno Bruto que crece, pero no es suficiente para generar empleo total, siempre hay pobreza y la degradación ambiental existe. Muy bien, como vemos, entonces nos estamos enfrentando a las disyuntivas entre crecer en términos de desarrollo económico y conservar el medio ambiente. Y esto lo podemos expresar a través de esta relación entre medio ambiente y nivel de vida, el cual se expresa a través de dos análisis o dos paradigmas, que es el paradigma de intercambio, que es una relación inversamente proporcional, mientras que el primer paradigma sería el paradigma de la complementariedad, es decir, donde hay una relación directamente proporcional. Y vemos que, por ejemplo, el paradigma de intercambio, para poder crecer en términos de desarrollo, aumentar mi nivel de vida, pues debo sacrificar el capital natural. Mientras que el otro paradigma sería poder tener la capacidad de aumentar mi desarrollo, mi nivel de vida, destinando capital natural para conservación. Lo que propone el paradigma de sustentabilidad es llegar a tal punto en el cual tenemos esta idea de que ambos aspectos, tanto el nivel de vida como el capital natural, pueden ser sustituibles, es decir, tener crecimiento también con un capital natural base. Vemos pues que esta idea del paradigma de sustentabilidad está considerando el desarrollo del nivel de vida, pero también necesitamos conservar el capital natural. El Banco Mundial propone que el desarrollo sustentable sea considerado en este análisis tridimensional, ¿no? Es una tridimensionalidad a partir de la complementariedad entre tres vertientes, que es la economía, el medio ambiente y los aspectos sociales.
¿sí? Esta representación de la sustentabilidad es muy atractiva, pues abarca estos tres principios y además trastoca las prácticas de gobiernos centrales en el cual tenían este tipo de gestión de arriba hacia abajo. Entonces es necesario integrar variables ambientales en la percepción de desarrollo y hace que se vuelva una materia más regional. Pero para que se integre esta dimensión, debe superar la planeación. Muchas veces la planeación está desfasada y es atemporal y también no refleja las cuestiones de una región. ¿Por qué? Porque si vemos cuál sería la interacción entre estos tres vertientes, la economía, medio ambiente y la sociología, se requieren arreglos institucionales. Los arreglos institucionales son todas estas formas de cómo nos organizamos para funcionar como sociedad. Pueden ser leyes, normas, etcétera, y les llaman arreglos institucionales que muchas veces pueden ser formales o informales, pero siempre ser legitimados. Para que el desarrollo sustentable como principio funcione, debe haber esta interacción entre economía y medio ambiente. ¿Por qué? Porque, como mencionaba en uno de los sistemas, es necesario incorporar el impacto que tiene nuestras actividades económicas o de desarrollo en el medio ambiente. Para esto son las que le llamamos las externalidades. Y entre medio ambiente y sociología, los aspectos sociales, debemos asegurar una equidad intergeneracional, es decir, incorporar a las generaciones futuras en términos de equidad. Y entre economía y los aspectos sociales debemos asegurar una equidad intrageneracional, es decir, en las generaciones actuales, a través de proveyéndoles de bienes que les desarrolle riqueza, ya sea a través del empleo y los servicios. Pues vemos que en esta relación estamos enfrentando un dilema, la equidad intergeneracional, es decir, tenemos que incorporar a las generaciones futuras, pero para esto pues estamos enfrentando una disyuntiva, algo que desconocemos, es decir, el futuro, ¿sí? Y entonces nos enfrentamos a pensar cuándo empieza el futuro y cómo serán las generaciones futuras, qué preferencias tendrán, ¿sí? Y esta preocupación por la sustentabilidad se enfoca principalmente en las formas que hacemos o los métodos que tenemos para evaluar el impacto que nuestras actividades tienen en el medio ambiente. Y el análisis del desarrollo sustentable dice que hacemos una discriminación al futuro, es decir, nuestras actividades actuales generan bienes y servicios para maximizar la riqueza en el presente y trasladamos el impacto o el costo social a las generaciones futuras. Es decir, a partir del uso de bienes y servicios, aumentamos o maximizamos nuestro beneficio privado, pero trasladamos el costo social a generaciones futuras. Y esto lo expresamos a través de esta relación, un esquema muy, muy básico. Por ejemplo, si nos preguntan si preferimos 50 pesos ahorita o 100 pesos en el presente a recibirlos dentro de 6 meses. Lógicamente vamos a preferir ahora. ¿Por qué? Porque eso representa para nosotros que estamos discriminando la incertidumbre, no sabemos si vamos a vivir, no sabemos qué circunstancias nos enfrentaremos hacia el futuro. Es decir, que las cosas valen más hoy que mañana, pero si nos hacen promesas, es decir, en el futuro vamos a estar mejor, en el futuro las cosas van a valer más, pues sabemos que siempre tenemos esa discriminante del tiempo. O sea, aquellas cosas que pueden ser representadas como más importantes en el futuro, pues realmente les contamos el valor en el presente. Representan menos valor ahora. ¿Por qué? Porque enfrentamos, como decía, varios aspectos, ¿no? La utilidad, las preferencias, y esto, tanto la utilidad como las preferencias tienen un valor,
y ese valor lo podemos intercambiar en el futuro. Lo podemos intercambiar a través de los mercados de capitales, es decir, podemos transferir riqueza o ingreso entre hoy y mañana, pero para poder tomar una decisión como tal, tenemos que hacerlo en base a algo que le llamamos la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no incorporamos el interés en el futuro, pues seremos irrelevantes, tendremos un valor nulo intertemporal entre el presente y entre el futuro. Y esto lo expresamos a través de la línea de capitales, en el cual esta línea recta la podemos representar, o lo que representa es la relación entre el valor futuro y el valor presente de los bienes y servicios. Podemos terminar en cualquier parte de esta línea recta, dependiendo del valor que le pongamos al futuro. ¿Sí? Y esto lo expresamos a través de, digamos, un esquema en el cual podemos decidir ahorrar o ser tacaños en el presente, ¿sí? Y asegurar el valor futuro de la disponibilidad de bienes y servicios para el futuro. Es decir, por ejemplo, en esta primera parte tenemos la elección probable de un derrochador, ¿sí? En el cual el derrochador dice, bueno, realmente yo decido aumentar mi consumo en el presente, pasar de B a C, sabiendo que voy a tener menos disponibilidad para el futuro. Mientras que el tacaño o el ahorrador, bueno, toma la decisión de disminuir su consumo en el presente para asegurar en el futuro tener un bien y servicio. Y esto no es, como hemos presentado, no es infinito. No tenemos una disponibilidad infinita de bienes y servicios, sino también tenemos procesos de desarrollo tecnológico, etcétera, que están limitados, y están limitados por algo que le llama la frontera posibilidades de producción, que es una representación de del rendimiento o la utilidad marginal decreciente. Es por eso que esta frontera de posibilidad de producción es la que nos mantiene operando en el punto mejor óptimo de esta línea, porque si estamos por abajo de esta línea, estaríamos en un punto ineficiente de operación. Estar por arriba de esta línea o esta frontera de posibilidad de producción es inalcanzable. Entonces, dado que nuestra preferencia con respecto al presente y al futuro tiene más valor el presente, pues los proyectos más rentables en el presente son los que primero se desarrollarán. Y como ejemplo podría pensar que si hay una decisión de invertir en el presente para asegurar un bien en el futuro, pues tenemos que analizarlo con muchos aspectos. Por ejemplo, digamos que la CONAFOR y la SADER interactúan con el gobierno de Michoacán. ¿Para qué? Para asegurar que los incendios forestales, la incidencia de incendios forestales sea menores, para asegurar recursos maderables en el futuro. Y el asunto es que tanto la CONAFOR y la SADER le proponen al gobierno de Michoacán invertir en 98 millones en conjunto, 98 millones de pesos para reducir, digamos, en un 10% la incidencia de incendios ahora, en el 2020, para asegurarnos dentro de 40 años, 43 años, bienes maderables con un mercado de 577 millones de pesos. Bastante atractivo, suena bastante atractivo. Sí, esta decisión, pues sí, puede ser bastante atractivo, pero si le imponemos una tasa de interés, es decir, traemos esos 577 millones que representan el futuro a valor presente con una tasa de descuento que le ponemos al futuro, decimos, bueno, ¿cuánto esos 577 millones representan para el presente? Pues representan 70.8 millones con una tasa de interés del 5%. En un análisis de costo-beneficio, los economistas dirán, pues no es nada rentable. Mejor usamos esos 98 millones en el presente para asegurar otro tipo de bienes o algún beneficio más tangible en la actualidad.
Sí, pero sí, ¿qué pasa si descontamos el futuro? Es decir, le ponemos una tasa menor o totalmente ponemos una tasa cero. Pues ahí se tendría que repensar estas decisiones. Y esto está en base a digamos, a una serie de aspectos que tienen que ver con el futuro, es decir, la inflación, la impaciencia, la incertidumbre, el costo de oportunidad, dejar de hacer una cosa por otra, la incertidumbre que representa el no saber qué impacto, cómo evolucionarán los impactos de las decisiones que tomamos en la actualidad. Puede haber procesos que no desconocemos en el tiempo geológico su impacto. Tenemos esta impaciencia por el presente. También desconocemos cómo la economía evolucionará y en términos de inflación habrá mejor tecnología en el futuro, mayor riqueza, etcétera, ¿no? Hay procesos irreversibles por la destrucción de recursos renovables y también hay que considerar la justicia intergeneracional. Entonces, una serie de aspectos que hacen que seamos más impulsivos por el presente. Pero para operar de una manera más eficiente tenemos que reconocer cuáles son las estructuras socioeconómicas. ¿Cómo es que la socioeconomía construye elementos para la toma de decisiones? La socioeconomía es una relación entre las actividades económicas, digamos los mercados y el comercio, y la vida social, ¿no? Las cuestiones, los valores culturales, los valores sociales. Entonces, pero para que esto funcione necesitamos una estructura jurídica, una estructura política que tiene muchos fundamentos ideológicos. Entonces, la superestructura esta dará base para generar una estructura socioeconómica con elementos de la economía que incorpora elementos de la política y incorpora los aspectos sociales. Con respecto a necesitamos toda esta superestructura para conocer la estructura socioeconómica, incorporar la socioeconomía. Y esto sirve muchas veces para la toma de decisiones. Pero para tomar decisiones necesitamos conocer el estado de las cosas, el estado que tiene el medio ambiente, los bienes y servicios en la actualidad. Como parte de este proceso de conocer, digamos, es necesario que se hagan evaluaciones. Las evaluaciones que se van dando, por ejemplo, como ejemplo, sería la evaluación de ecosistema del milenio. Dice que hay tres principales problemas relacionados con la gestión de los ecosistemas del mundo, que son los servicios ambientales, los servicios de ecosistemas están degradados, los cambios o impactos en el medio natural están aumentando la probabilidad de cambios no lineales en los mismos, y la degradación de los servicios ecosistémicos genera una merma persistente en la capacidad de resiliencia o de brindar servicios a la sociedad. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, si me permiten mencionar unos datos, alrededor de 1.100 millones de personas no tienen acceso a un suministro de agua. Y esto genera alrededor de 1.700.000 personas en el mundo mueren anualmente a causa de la escasez de agua y saneamiento de higiene. ¿Sí? 2.600 millones de personas carecen de acceso a servicios mejorados de saneamiento. La escasez de agua afecta aproximadamente entre 1.000 y 2.000 millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa en México? Bueno, realmente en México estamos enfrentando una serie de problemas en términos de gestión ambiental. Y la primera amenaza en México no es el cambio climático, como muchas veces parece ser, sino que más bien es el uso del suelo, cómo estamos usando el suelo y cómo estamos modificando. ¿Sí? Es necesario tener un conocimiento
de muchas cosas para tomar decisiones en términos de conservación. Pero la conservación de un ecosistema implica, pues, aceptar grados de pérdida de biodiversidad, ¿sí? Como consecuencia del manejo y la utilización de los bienes y servicios. ¿Sí? Aprender a manejar esa pérdida, ¿sí? Y a entender o definir claramente qué es lo que pretendemos conservar, ¿sí? Para esto se requiere conocimiento, se requiere conocer lo más que se puede de la dotación de biodiversidad, la distribución y el funcionamiento de los servicios, para que este conocimiento se traduzca en información útil para desarrollar políticas públicas. Pero para esto se necesita voluntad política. Se necesita que nuestros representantes tengan propósito político de conservar. ¿Para qué? Para que este conocimiento que se va generando, que tenga utilidad, ellos lo incorporen en la estructura de políticas públicas. Desafortunadamente, parece que nuestros políticos no leen estas necesidades. Entonces, enfrentamos una serie de retos. Quizás de los principales retos para el futuro sería proveer alimentos para una población que está potencialmente en aumento. Alrededor de 9.000 millones de personas habrá en el 2050. Esto también demanda conservar ecosistemas y servicios, ¿sí? Y desarrollar mayor capacidad humana e institucional para conservar y manejar el capital natural. Como les decía, para enfrentar estos retos en el futuro, pues se generan instrumentos que son considerados arreglos institucionales para que estos interactúen entre la economía, la sociología y el medio ambiente. Uno de los instrumentos que en México se han puesto en práctica, se han implementado, es la declaración de áreas naturales protegidas como políticas públicas. En México existen alrededor de 182 áreas naturales protegidas y hay diferentes categorías como pueden ser parques nacionales, áreas de protección, monumentos naturales, etcétera. Una de las principales son las reservas de la biosfera. ¿Sí? Hay 45 reservas de la biosfera en el país. Y todas estas áreas naturales protegidas están caracterizadas como instrumentos legales en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ahí están definidas qué son y las categorías, cómo se clasifican las características que estas deben de tener. Les decía pues que en el país están distribuidas alrededor de 182 áreas naturales protegidas. Muchas de estas áreas naturales protegidas en el país están colindantes con municipios o hay comunidades inmersas en áreas naturales protegidas. Desafortunadamente, muchas de estas comunidades tienen un grado de marginación alto o muy alto. Es decir, las prácticas que las mismas comunidades tienen demandan acceso directo a los bienes y servicios del medio natural, que muchas veces estos medios naturales tienen alguna categoría legal o instrumento de manejo, como pueden ser una política pública de área natural protegida. Desafortunadamente, no todas las áreas naturales protegidas tienen un índice de marginación sano, sino bastante. Aquí vemos las que están representadas en color café, son las que tienen el grado de marginación alto o muy alto. Yo en particular, tengo un interés particular en las reservas de la biosfera, me tomé la tarea de revisar qué pasa con las reservas de la biosfera en términos de procesos o impacto de deterioro en las mismas reservas.
sea, de un total de 45 reservas que yo estudié, perdón, de un total de 45 reservas, estudié 39 de estas. En estas, yo me fui hacia los instrumentos que tienen estas reservas, como es el plan de manejo, los planes operativos anuales, para revisar qué impactos o qué procesos de deterioro se enfrentan. Y encuentro que muchas de estas áreas, aquí tengo el listado de reserva de la biosfera que yo estudié, encontré una serie de problemas en los cuales los clasifiqué en 10 principales procesos de deterioro, como son la extracción de madera, flora, fauna, material pétreo, sobrepesca, caza furtiva, deterioro ambiental, etcétera. Ahí están listados. Y medí la incidencia que existe de estos problemas en las áreas naturales protegidas. Encuentro, por ejemplo, que alrededor de 33, es decir, del 86% de las reservas de las biosferas estudiadas, existe sobrepesca, por ejemplo, caza furtiva, existe deterioro del hábitat a través de incendios, basura, inundación. También hay un alto grado de incidencia de extracción de madera, flora, fauna, material pétreo en 31 reservas de la biosfera. Y así sucesivamente, por ejemplo, también el estrés social que puede ser traducido como pobreza, conflictos, inmigración, hay en 14 de reservas de la biosfera existe incidencia de este proceso. Muy bien, como puedo concluir que en total es grave la situación en nuestras reservas de la biosfera. Una situación que demanda mucha acción. Para esto es necesario incorporar los aspectos sociales y económicos de las comunidades aledañas o impactadas directamente por una política pública de reserva de la biosfera para poder generar políticas funcionales para el manejo de estas áreas. Si las políticas de manejo no reflejan puntualmente a nivel regional la estructura socioeconómica de las comunidades, vamos a tener la persistencia o incidencia de estos procesos de deterioro. Una de las reservas de la biosfera que yo estudio con más detalle es la reserva del Alto Golfo de California. Esta reserva del Alto Golfo de California pues está en el delta del río, en la desembocadura del río Colorado, o lo que era el río Colorado. Limita con Puerto Peñasco en Sonora y San Felipe en Baja California. Y tiene un área núcleo, y en esta área, reserva de la biosfera, está inmersa una comunidad pesquera que es el Golfo de Santa Clara. En esta reserva de la biosfera encontramos de los 10 problemas o procesos de deterioro, encontré 8, inciden 8 de ellos, que es la extracción de recursos naturales, la pesca o caza furtiva, la contaminación, el deterioro, la extracción de recursos no renovables, el estrés social y la agricultura y la ganadería, entre otros. La CONAM, a través de su sistema de evaluación, engloba una serie de rubros, pero otra vez no refleja la problemática social y económica. Hace una evaluación en términos de aspectos de agua, hábitat y recursos vivos, pero no refleja este proceso, la interacción de los aspectos sociales y económicos de los habitantes. Es decir, para la CONAM, la sociedad no existe. Solamente existe una evaluación ambiental en términos ambientales. Creo yo que es un error. Es un error, ¿por qué? Porque mientras no se incorporen en la evaluación los aspectos sociales y económicos, siempre habrá procesos de deterioro. ¿Y por qué es necesario considerar estos elementos sociales y económicos? Por sus propias características, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hay características, permítanme, hay características, no sé si esto se ve así bien, pero bueno,
Hay características socioeconómicas relevantes porque hay personas inmersas. Por ejemplo, en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California hay mucha población, pero la población está distribuida, o sea, hay poblaciones que concentran, hay comunidades que concentran los centros de población, pero también hay comunidades muy pequeñas, dispersas, con gran cantidad de pobladores. Y esto hace que el índice de marginación sea bastante alto. Ahí tenemos problemas de pobreza, pero también por la misma distribución. Es una área que tiene escasa infraestructura y tienen alto nivel de dependencia sobre los recursos primarios. Sobre todo, entre menor sea la comunidad, mayor es la dependencia sobre los bienes y servicios naturales, es decir, de las actividades primarias. Como es el Golfo de California, el Golfo de Santa Clara tiene mayor dependencia en actividades del sector primario. Mientras que la población, la comunidad con mayor infraestructura y una población mayor, tiene una mayor diversificación en sus actividades productivas. Por ejemplo, en Puerto Peñasco, pues es mayor las personas que se ocupan, la población económicamente activa, ocupadas en el sector terciario, mientras que el sector primario es menor la población. Es decir, entre menor sea la comunidad, es mayor la dependencia en el sector, en las actividades del sector primario. Este estudio, he estado trabajando, como les digo, en el área, he hecho trabajos muy puntuales con modelos económicos, tratar de medir cuál es el impacto que tiene la reserva de la biosfera como política pública en aspectos como el ingreso, ¿no? El último trabajo que hice sobre la reserva lo publiqué en la revista Región y Sociedad del Colegio de Sonora. Ahí está titulado como Políticas Públicas y el Estado de Crisis en la región del Alto Golfo de California. Esto fue publicado en el 2019, por ahí tienen los datos, ahí lo pueden revisar, si no, con toda confianza yo se los puedo pasar si es de su interés. En este trabajo, lo que hago es ver cómo ha sido la evolución de las políticas públicas y cuáles han sido el impacto de cada una de estas en las comunidades o en sí en el contexto regional. Y estas han ido evolucionando de tal forma que se han impuesto políticas públicas, se han ido impuesto políticas públicas que generan una amalgama de instrumentos de regulación que ya prácticamente lo que era la política reserva de la biosfera ya ha quedado superado, ha sido superado por la cantidad de instrumentos de regulación que se han impuesto. Sí, esta reserva durante los primeros años fue administrada conforme a los objetivos específicos del plan de manejo y las regulaciones acorde con la zonificación. Posteriormente, se han ido añadiendo políticas restrictivas y de regulación con objetivos específicos cada una para enfrentar problemas concretos. ¿Sí? La última instrumento de regulación que ha sido una política, digamos, que de estas políticas que vienen de otros países que imponen restricciones en nuestro país, extraterritoriales, que sería el embargo que impone Estados Unidos a la comercialización de productos pesqueros capturados en esa región. El embargo pesquero impuesto por Estados Unidos fue impuesto por primera vez en esta región en agosto del 2018. ¿Sí? Y fue ratificado y extendido el pasado abril de este 2020. Este embargo prohíbe la exportación de productos pesqueros capturados en la región norte del Golfo de California y que hasta el límite sur entre Puerto Peñasco en Sonora y Puertecitos en Baja California. Es decir, todos
La actividad pesquera que se genere en esa región no podrá ser exportada al mercado de Estados Unidos. Y esto tiene un impacto bastante fuerte en la economía de la región. Estamos hablando de un impacto alrededor de los 900 millones de pesos al año, lo cual es una cantidad significativa y esencial en la región, además del impacto en las cadenas de valor. ¿Sí? Entonces, en esta región, el desarrollo de actividades alternativas a la pesca enfrenta muchos obstáculos, pues se debe considerar que existe déficit en infraestructura urbana, elevado nivel de migración, alta dependencia en actividades económicas del sector primario, no hay agua, hay estrés hídrico, el uso de suelo es deficiente y no está controlado, no hay regulación apropiada. Entonces, es una región bastante crítica y es necesaria una intervención, pero de una intervención con una perspectiva integral y una perspectiva en el cual busquemos tanto el desarrollo regional como la búsqueda de actividades económicas alternativas a la pesca. Como punto debo mencionar que estamos en la posibilidad de que se enfrente México a un embargo mayor. No, se ha salvado porque la CITES no se ha reunido donde se van a evaluar cuál ha sido el impacto de las políticas que ha tomado México con respecto a la conservación de dos especies endémicas en la región, que es la vaquita marina y el pez totoaba. Entonces, si CITES dice que México no ha cumplido con las políticas de conservación, pues enfrentamos un embargo pesquero a nivel nacional, no nomás de esta región, sino que pueda tener un impacto mayor en el país, bastante serio. Muy bien, entonces el gobierno ha intervenido en esta región mediante políticas que pueden ser del tipo regulativa, distributiva o redistributiva, ¿sí? Y ha aumentado su participación con respecto al tiempo. ¿Sí? Vemos que las políticas regulativas han ido en aumento, cada vez mayor control, considerando que desde 1970, antes en 1970, había programas de incentivos para desarrollo pesquero. Había programas, se mencionan programas como el de las 10,000 lanchas, donde el gobierno daba incentivos económicos para que se formaran cooperativas pesqueras y invertir capital para desarrollar el esfuerzo de captura. Sí, ahora existe todo lo contrario. El gobierno reinvierte de políticas distributivas a políticas de regulación. Por ejemplo, después, en el 2005, ya entrando en materia de procesos actuales, se diseñó el programa especial concurrente. Después, que era un programa en el cual se buscaba sustituir, digamos, redes. Después se propone el programa de conservación para el desarrollo sustentable, PROCODES, y el programa de reconversión productiva en el 2007. En el 2008 se pone el programa de acción para la conservación de la especie vaquita, y a partir del 2015 hasta el 2018 se mantiene el programa de compensación para suspensión de la pesca, es decir, nada de pesca y les vamos a dar una compensación, pero solamente estuvo vigente hasta el 2018, ya en el 2019 ya no se impusieron y actualmente no existe programa alguno. Quizás hoy, el día de hoy, el presidente López Obrador va a estar en Mexicali y se anunciaba que iba a haber pronunciamiento por parte del gobierno federal de nuevos programas. Pues vamos a estar al pendiente de qué programas va a proponer el gobierno. Bien, es necesario pues entender cómo han evolucionado las políticas en esta región, ¿no? O sea, desde 1970, le decía, viene de esta declaración por parte del país de la zona económica exclusiva. Eso tiene una serie de repercusiones como la Ley Federal de Fomento de Pesca, etc.
hasta llegar a crisis económicas de cooperativa. Esto evolucionó en la década de 1970 hasta la crisis económica cooperativa. ¿Por qué? Porque en esta década sucedieron dos eventos importantes con impacto directo en la región. El primero es que la pesca de la totuaba, este pez de la totuaba, se reportó como pesquería sobreexplotada, dado que los volúmenes de captura decrecían. Ya en 1976, la CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, menciona que esta especie está en peligro de extinción. Esta circunstancia pues, es determinante para la declaración de la veda total, y esto tiene un impacto directamente sobre las cooperativas que tenían créditos otorgados para la captura de este pez. Entonces, la veda, la declaración de peligro de extinción de este pez genera veda y tiene un impacto directamente sobre las cooperativas y genera crisis económica. ¿Cuál es la situación actual en la reserva? Bueno, existen actores que pueden ser los pescadores y también organismos de la sociedad civil y también el gobierno. Por una parte están los pescadores, ellos pues pretenden pescar y no, pero se les inculpa del deterioro ambiental en la región, pero ellos tienen esta capacidad de decir que no van a someterse a esta valoración moral que les imponen los organismos no gubernamentales de que porque pescan generan deterioro ambiental. Ellos solamente exigen su derecho, y un derecho muy válido, al desarrollo de una actividad productiva que les genere ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Mientras que los organismos no gubernamentales de participación social, que tienen muchas características y son muy diversos, algunos son nacionales, muchos son internacionales, sobre todo los internacionalistas, las internacionales, tienen una gran capacidad de intervención, mucho capital para tener un impacto más global e inciden en los medios masivos de comunicación, y sus discursos están basados en los riesgos de extinción de especies debido a las actividades humanas. Es decir, tienen una gran capacidad de influir tanto en el gobierno como en los medios masivos de comunicación. Sí, por otra parte está el gobierno. Pues el gobierno con sus diferentes modalidades y sus diferentes dependencias, interviene como actor, ¿no? Y está representado a través de instituciones que representan la gestión de la reserva y son los responsables de la imposición, vigencia y vigilancia de las políticas, sobre todo políticas públicas de regulación que definen las actividades pesqueras en el Alto Golfo. Estos son los tres actores, ¿no? Sí, y bueno, y la situación es que esta situación la podríamos explicar como una arena donde por un lado se esgrime la conservación y por otro lado están los pescadores que exigen tener derecho a los recursos. El conflicto es que, como decía, veo que las organizaciones no gubernamentales ambientalistas señalan por una parte a los pescadores como los responsables del deterioro ambiental, ¿sí? Y pues bueno, ellos mencionan que son los responsables de la sobreexplotación de los recursos, son responsables de la casi extinción de la vaquita marina y tienen esta capacidad también los organismos de señalar directamente al gobierno como partícipe, ya que no ha fortalecido las líneas de protección al medio ambiente. Y por eso es que la vaquita y la totoaba están en constante deterioro. Estos actores, como lo mencionaba, demandan, sobre todo los pescadores, demandan acceso al recurso, ¿no? Así, ¿y qué es lo que hace? Bueno, el gobierno impone restricciones a la pesca y al cierre del área. Como mencionábamos,
últimos pronunciamientos, es decir, cero pesca, no se prohíbe cualquier actividad de captura en esta región, con especial interés de proteger a la vaquita marina. En la actualidad hay una serie de políticas, y esto podría reducirse desde la década del 2010 hasta la actualidad. Prácticamente estamos a inicio de la década del 2020, pero no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque el Alto Golfo desde el 2019 no hay actividad pesquera. Quizá lo último que se ha pronunciado es el embargo atunero por parte de Estados Unidos. No sé si me escuche el moderador, no sé si tenga tiempo para leer un poco la síntesis de este esquema que representa lo que ha pasado en el 2010. Es pregunta, moderador. Ya estamos sobre la hora, pero bueno, si quieres un par de minutos para cerrar ya Okay. la plática y seguir con las preguntas. Muy bien. A ver, bueno, creo que no tendría caso entrar entonces en el detalle de la lectura del listado de eventos que han sucedido en la región en la década del 2010. Mejor me voy a ir concluyendo. Sí, entonces, este esquema refleja todos los procesos y toma de decisiones, tanto del gobierno y el impacto de cada una de estas actividades, sobre todo la actividad de pesca y en los procesos de conservación. Ha habido sustitución de redes, ha habido programas de apoyo financiero directo por dejar de pescar, ha habido compra de redes, pero también debemos reconocer que hay pesca ilegal de grupos desconocidos sobre Totoaba y se genera un mercado internacional. Es interesante ver que hay procesos unilaterales por parte tanto de Estados Unidos como China, donde no se refleja los procesos de control de la demanda de buche de la totoaba, lo que incentiva a la pesca ilegal en el Golfo. Entonces, estamos en este proceso. Hay una demanda con un valor extremadamente alto de un recurso del buche de la totoaba, pero en la región no hay actividad económica alternativa viable ahorita. ¿Qué eso implica? Pues una tendencia a la ilegalidad. Pero no todos los pescadores hacen esto, en absoluto. Habrá quien lo haga, pero los pescadores tienen una lucha constante de acceso al recurso, ¿no? Entonces, podríamos decir que la descripción de los procesos de regulación y administración pesquera desde 1970 muestran procesos recurrentes, son repetitivos. Lo que a veces se impuso desde 1980, 1990, se pusieron en práctica de nuevo en 1990. Esto refleja que nuestras políticas públicas no tienen esquemas de evaluación. No sabemos qué impacto tienen muchas políticas públicas y caen en los procesos repetitivos. Y estos procesos repetitivos generan igual esquemas de conflicto, ¿sí? Como conclusiones puedo mencionarles que los objetivos que definieron en aquel entonces la política pública Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California, pues no se han logrado. Es una política pública fallida, considerando que no hay planes para el sostenimiento de la pesca. O sea, si revisamos los planes de manejo, dicen mantener una pesca sustentable, asegurar una actividad económica y aumentar la calidad de vida de los habitantes en la región. Ninguno de estos tres objetivos se ha cumplido. Tenemos deterioro ambiental, dado que todavía están la vaquita y la totoaba en crisis por riesgo de extinción. La actividad económica que se proponía fuera viable y a largo plazo, pues está prácticamente prohibida en la actualidad. Y la actividad y la calidad de vida de las comunidades está totalmente deteriorada. Hay condiciones de deterioro social, económico, ambiental en la región y pues bueno, todo esto se manifiesta a través del estrés social y económico que las comunidades ribereñas en el Alto Golfo actualmente presentan. Hasta aquí concluyo y quedo a su disposición. Gracias.